Muy bien, pues muchísimas gracias por unirse a nuestro webinar, parte de nuestra serie del siguiente nivel. Aquí son nuestras caras, de seguro también ya tenemos personas conocidas, pero hoy estamos Joana, María y Anita para este webinar. Igual Jonet manda muchos saludos y también pues Fernanda, Jessica y Mapi estamos aquí para apoyarlas. Como pueden ver, sus micrófonos están abiertos, también pueden prender su cámara si quieren. Este es un lugar como, es una meeting, no es un webinar, así que si tienen alguna duda pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Y también vamos a grabar esta sesión, como pudieron escuchar, vamos a mandar la presentación después de la sesión, así que por favor revisen su bandeja de entrada, si no está ahí probablemente está en la bandeja de spam o promociones y pues agréguenos a sus contactos para que les llegue la información y si de plano no la ven, sabemos que es información importante, así que escríbanos y también díganos, no me llegó la presentación y con gusto la compartiremos. This session is in Spanish, but we will have a time for English if anyone wants. Y pues como les comentaba, este es nuestro webinar para llevar tu campaña al siguiente nivel. Hoy estamos en el webinar Cada Palabra Cuenta y el siguiente vamos a tener un pequeño receso en el verano, pero en septiembre nos volveremos a ver para hablar sobre la curiosidad y cómo puedes utilizar esta emoción poderosa. Muy bien, gracias Ana. Entonces ya, pregunta para iniciar la sesión de hoy, que se trata de palabras. ¿Qué palabra eliminarías de los textos de organizaciones sin fines de lucro? O sea, es una pregunta con maña, digamos. Quiero saber cuáles son esas palabras que te causan mucha frustración o que ves que son de moda, pero ya pasaron de moda y aún así todas las organizaciones los siguen utilizando. Yo, por ejemplo, la palabra que más como frustración me genera es agentes de cambio. Hace varios años estaba pues bien utilizar la frase agentes de cambio, pero hoy en día se ha utilizado tanto, se ha diluido tanto el significado que siento que ya esas palabras no agregan valor al texto porque significan todo y no significan nada a la vez, desafortunadamente, ¿no? Y eso no por culpa de nadie, simplemente ha sido la tendencia al uso. Pero ¿alguien más tiene alguna palabra que diría, en esta palabra debería eliminarse ya de uso? Pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono, pueden ponerlo en el chat, coméntenos por favor, porque hoy se trata de analizar nuestro uso de vocabulario, de nuestro idioma. Entonces queremos empezar con ese pequeño análisis de palabras que decimos ya no las debemos usar. Ana, ¿tú tienes alguna que aquí te genera mucha frustración? A mí luego me desmotiva mucho el usar todos, todas o todes, porque siento que es imposible cubrir a todos, ¿no? Así todos los animalitos, todos los perritos refugiados, todas las mujeres, todo, es como hay tanta diversidad, ahorita hay tantas causas que siento que cuando dicen todos, como que me pierden Ok, enseguida, ¿no? entonces Digo, lo es tuyo no. no es por la parte gramática de la inclusión, es por la ambición de Exacto. querer cambiar todo el mundo a la vez. Sí, que sabes que también una organización sola no puede hacerlo, ¿no? Entonces, si me dices como yo de este pastel, que es el problema enorme, yo me encargo de esta rebanada, me motiva mucho más. Sí, muy bien. A ver, ¿quién más se anima? Palabras que les genera frustración, que quisieran quitar ya, que no tienen sentido hoy en día. Anímense, por favor. Comenten en la chat o abre el micrófono. A ver, Isel, adelante. Creo que también va de la mano con lo que dice Ana María, la palabra radicar. Creo que radicar alguna problemática, creo que es el cuento de nunca acabar porque, pues como mencionaba, ¿no? O sea, una organización no puede ni dos ni tres solucionar un problema que es global, ¿no? Y que está en todas partes y que las necesidades son distintas, así que incluye entre lo de que decían de todos y que no podemos incluir a todos y pues de resolver un problema una organización. Creo que deberíamos de ser como más, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Como pero precisas, pues estar ¿no? conscientes. No precisos, pero sí tener los pies en la tierra, del eso. alcance que podemos llegar a tener. Creo que la palabra erradicar algún problema ya está muy utilizado. Sí. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más?
entramos en tema. Es importante esta reflexión. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra que eliminarían de nuestro vocabulario, de las organizaciones? Pobreza, dice Miriam. ¿Nos podrías explicar por qué? Eso me parece muy interesante. No sé si quieres abrir el micrófono o ahí en el chat explícanos, Miriam, por qué pobreza te parece que ya no es una palabra que debemos utilizar. Hola, hola a todas. Sí. Porque creo que es una palabra que abarca muchas cosas, ¿no? Y que cada espacio tiene como una definición propia de pobreza y es muy ambiguo, ¿no? ¿Qué significa Sí. para cada quien la pobreza? Entonces, cuando creo que hablamos de cosas más precisas, ¿no? Como, no sé, como problemas muy pues eso, muy concisos que creo que todas las organizaciones estamos, Sí. en los que estamos tratando de aportar, más que resolver, sino más bien aportar. Sí. Creo que ahí. Y eliminaría otra. A ver, ¿cuál? Beneficiarios, personas beneficiarias o personas como... Pero bueno, también tiene que ver por la naturaleza de nuestra organización, que somos una fundación comunitaria, ¿no? Entonces, ha sido un ejercicio muy fuerte como pues empezar a ver a las personas ya no como beneficiarias, como cubetitas de donde se depositan cosas, ¿no? Sino más bien Sí. como personas que participan dentro de los proyectos, ¿no? O sea, como... Sí. Pero Yo bueno, también desde hace varios años he estado impulsando esta transición que digamos participantes, ¿no? Para darle el nivel de actividad, la agencia que tienen las personas que participan en diferentes proyectos. Pero a veces hay ese como pushback de otras organizaciones que dicen, no, pero no son participantes, son beneficiarios. Yo, bueno, a ver, entonces tenemos que también lograr esas transiciones, ¿no? En vocabulario, ¿no? Pero sí, coincido contigo, Miriam, muy buenas reflexiones, gracias. Y a los demás, o sea, igual y no se atrevieron a poner algo, pero justo ese nivel de análisis, esa reflexión es muy importante. Quiero que entremos en ese espacio, por favor, justo de que cada palabra cuenta. Nuestras palabras son importantes, llevan muchos significados y un tema de comunicación es lo que yo entiendo como algo, lo que tú o el grupo entiende como algo diferente. Pobreza también tiene eso, ¿no? Para muchas personas el sentido común de pobreza podría ser pobreza económica, la falta de dinero, pero puede ser que organizaciones como las de ustedes entiendan la pobreza de manera multifacética, con muchas diferentes pues, formas de expresar o vivir la pobreza, entonces hay una desconexión ahí de comunicación. Entonces es muy importante tener ese contexto de que cada palabra realmente tiene un significado y tenemos que elegirlo cuidadosamente. Este ejercicio de las palabras de evitar, si se quieren reír un poco, viene de un ejercicio de una agencia que se llama Big Duck. Ellos publican cada año su glosario de Words to Avoid. Está un poco influenciado por Estados Unidos o por el mundo de las organizaciones en inglés, pero yo creo que también si gustan en algún momento pues buscar en línea ese glossary of words to avoid, van a encontrar también palabras que están señalados porque han perdido un poco de su impacto y nos resultan como cómodas utilizar esas palabras, pero no siempre van a comunicar con el mismo impacto de energía que nosotros esperamos. Entonces, eso es un buen ejercicio extraescolar si quieren hacerlo después de la sesión. De lo que vamos a hablar hoy de cada palabra cuente son diferentes enfoques acerca de cómo mejorar nuestro uso del idioma para conectar con donantes individuales o como decimos en HipGive, los HipGivers, las personas que pueden ser nuestros potenciales donantes. Porque justo queremos dar a conocer que si bien a nivel básico cuando haces una campaña de crowdfunding o haces una campaña de aportaciones recurrentes, lo más importante es comunicar tu causa como sea. Cuando ya somos organizaciones con cierto nivel de experiencia, con ciertas campañas ya pasadas y queremos seguir siendo más efectivas en nuestra comunicación, tenemos que atender a las campañas o planear y construir las campañas con mucho más atención a detalle. Y esa atención a detalle muchas veces es cómo elegir las palabras que vamos a utilizar en nuestros materiales de comunicación. Entonces, esto es el tema del día de hoy. Y para pues volver el tema práctico,
Yo creo que hay muchas maneras de abordar ese tema de uso de palabras y vocabulario, pero siempre queremos aterrizarlo en cosas, en herramientas, en estrategias que ustedes van a poder implementar ya saliendo de esta sesión. Entonces tenemos tres componentes. Primero, que las palabras necesiten organizarse alrededor de una idea, que luego cada palabra tiene que tener su propósito, y al final Ana María nos va a compartir también cómo utilizar las palabras como parte de una conversación para que no estén en aislamiento. Entonces esas son las ideas que vamos a explorar. Y justo, ¿por qué digo que las palabras necesitan organizarse alrededor de una idea? Bueno, me gustó mucho esta frase de Samuel Beckett, es un escritor irlandés bastante famoso, tal vez no tanto en el siglo XXI, pero sí del siglo pasado. Y me encantó sus palabras, que dice, las palabras son la vestimenta de las ideas. O sea, las palabras tienen significado, las palabras sirven cuando están comunicando algo poderoso. Yo creo que todos hemos estado en pláticas, en charlas, hemos leído cosas en redes sociales que es puro rollo, donde hay muchísimas palabras y no comunican nada, son palabras vacías, porque no hay una idea. Si nosotros queremos generar impacto con nuestras palabras tienen que comunicar una idea poderosa y tienen que servir a esa idea, ¿no? Y nosotros en las organizaciones tenemos una tendencia en nuestra zona de comodidad, es escribir acerca del proyecto y tener textos descriptivos. Y un texto descriptivo no es lo mismo de comunicar una idea poderosa. Las narrativas llamativas hoy en día se basan en una idea, que es un concepto que tiene significado y que inspira a las personas a tomar acción. No es el significado no solo de qué es una cosa, sino por qué es importante, para qué es importante, y qué significa para la vida de las personas. Eso es la idea, ¿no? La idea no solo es tal vez que tenemos que, no sé, erradicar el hambre, por utilizar esa palabra que ya tengo en la mente de erradicar, sino la idea es, cuando erradicamos el hambre, ¿qué será el impacto en la vida de las personas y qué significa para mí, para ti y para nuestra sociedad? ¿No? O sea, es regresar a ideas y no nada más describir qué significa erradicar el hambre o nuestro proyecto. Por ejemplo, tengo dos formas de ayudarles a encontrar esa idea y posicionar la idea al centro de tus comunicaciones. Es muy famoso hoy en día este libro Start With Why. Hay una plática de TED que se llama Start With Why. El autor es Simon Sinek. O sea, no pretendo decir algo nuevo. Estas ideas han estado circulando durante muchos años ya, pero para mí sigue siendo un marco de referencia muy útil y muy práctica cuando estamos construyendo comunicaciones. Y lo que dice Simon Sinek es que debemos de comunicar las cosas en este orden. ¿Por qué? Luego cómo y luego qué. Y él, en su plática de TED de 20 minutos en todo el libro, explica que la mayoría de las organizaciones comuniquen primero el qué hacen, luego explican cómo lo hacen y a veces algunos explican por qué lo hacen. Pero las organizaciones, y él habla también de empresas y de líderes, que inspiran a las demás personas, siempre empiezan con el por qué. Siempre empiezan con el propósito, cuál es la causa, cuál es la creencia, como él le dice, ¿no? ¿Cuál es tu razón para levantarte en la mañana y por qué eso debería importar a alguien? Si tú logras encontrar la esencia de por qué haces lo que haces, ¿no? ¿Por qué ustedes dedican a erradicar el hambre? ¿Por qué ustedes se dedican a reivindicar los derechos de las mujeres? ¿Por qué ustedes se dedican a dar servicios legales a personas migrantes, ¿no? Si entendemos el porqué de las personas, entonces vamos a tener mejores oportunidades para que las personas con las que estamos comunicando entiendan el valor, entiendan el propósito, entiendan la verdadera importancia para la sociedad de lo que estamos haciendo. Entonces él dice, los líderes y las líderes inspiradas, las organizaciones inspiradas, sin importar su tamaño, sin importar su rubro, todos piensan, actúan y se comunican desde adentro hacia afuera, quiere decir desde el por qué y luego el qué. En la vida real, eso es como cuando vas a una reunión y las organizaciones, cada quien se tiene que presentar y alguien se para y dice, hola, yo soy Nita, yo vengo de la asociación que restaura a muebles del siglo XIX y lo que nosotros hacemos es que tenemos un centro de acopio y las personas llegan y donan los muebles y nosotros luego invertimos pues 2,000 pesos en cada mueble para encontrar el barniz perfecto para la... Y la persona ocupa 20 minutos explicando todas las diferentes actividades que realizan en la organización. Y lo que no nos han dicho es,
¿por qué es importante restaurar muebles del siglo XIX, no? Entonces, si nos hubiera dicho por qué era importante, porque es nuestra conexión al pasado, ¿no? Porque no debemos de vivir en una sociedad que tira las cosas a la basura. O sea, cualquier motivo, hubiéramos tal vez logrado una conexión con esa causa, pero simplemente esa larga lista de qué es lo que hacen, pues la verdad es que es aburrido. Entonces, por eso esta receta de empezar con el por qué, luego explicar el cómo y al final dedicar un poco de tiempo al qué, puede funcionar muy bien. Perdón. Otra persona que a mí me ha servido mucho como mentora a distancia, no la conozco, solo veo sus videos, solo leo sus blogs y sus artículos, pero de verdad ha influido mucho en cómo yo abordo los temas de comunicación, es Tamsin Webster. Ella tiene un negocio que se llama The Red Thread y ella empezaba como persona que coacheaba o era mentora para personas que tienen que hacer pláticas tipo TED y trabaja con todo tipo de personas que tienen que comunicar ideas poderosas. Y ella dice como que una parte de su receta de éxito es, en una oración, brindar a las personas algo que quieren a través de un medio que no esperaban. Cuando tú les das algo que quieren las personas, hace que tu mensaje sea relevante, porque es algo que ya querían, ¿no? O sea, es relevante para ellos y ellas. Pero cuando comunicas tu mensaje o les ofreces algo en un medio que no esperaban, lo haces notable. Un ejemplo de esto es, no sé si ustedes se acuerdan cuando antes del iPhone estaba el iPod, ¿no? Cuando teníamos este pequeño aparato con todas las canciones digitales. Y para quienes crecimos con Walkman y con Discman y tener que tener tu coche lleno de diferentes discos compactos para llevar contigo, tener un pequeño aparato con 1000 canciones era increíble. Pero, ¿cómo ellos promovían el iPod? Eran 1000 canciones y eso era la parte relevante, la parte que ya querían las personas. Todo el mundo sabíamos que queríamos escuchar música, pero la frase del iPod era 1000 canciones en tu bolsillo. Y eso es donde dijimos, wow, me está dando algo que yo quiero, las canciones, pero de una manera que yo no esperaba. Yo no sabía que podían caber 1000 canciones en un pequeño aparato que va en mi bolsillo. Entonces, eso es como esta técnica, encontrar una idea, organizar tu idea, organizar tus palabras alrededor de una idea, es hacer esta combinación, algo que las personas es relevante, pero una manera que les llama la atención. Entonces digo, son dos pequeñas técnicas, pero espero que sean dos maneras que cuando tú te sientes para hacer tu siguiente comunicación y estás pensando, ¿cómo utilizo las palabras mejor? ¿Cómo encuentro una nueva manera de comunicar algo? O puedes recurrir a esta estrategia de empezar con el por qué y llegar directamente con tu creencia, tu valor, el por qué o para qué. O tal vez puedes aplicar esta estrategia de encontrar lo que es relevante para las personas, pero cómo tú lo haces de manera diferente a las demás. Y estas dos estrategias te podrían funcionar. Entonces, aquí, por ejemplo, aplicado a temas de procuración de fondos, cuando preparas tu proyecto, podrías preguntarte, no, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es importante para nosotros como organización? Sino, ¿qué es lo que las personas necesitan saber del proyecto? ¿Qué problema tienen las personas, mi audiencia de donantes potenciales? Y cómo nosotros respondemos de una manera que no esperaban a ese problema. Laura, veo que tienes la mano levantada. ¿Quieres decir algo o tienes una pregunta? Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, todos. En la diapositiva anterior solamente no me queda como muy claro. O sea, en la primera parte aparece en negritas, en una oración brinda a las personas algo que quieren a través de un medio que no esperan. Creo que esta segunda parte de a través de un medio que no esperan, no sé, o sea, si lo ponemos en un ejemplo como mucho más claro, sería, si generalmente nosotros como organización utilizamos Instagram, ahora lo tendríamos que hacer a través de TikTok, por ejemplo. No me estoy refiriendo al medio de comunicación, me estoy refiriendo al medio de cómo lo haces en tu organización, tal vez tu modelo, ¿no? Entonces, en este caso es, por ejemplo, una organización, vamos a revisar eso de combatir el hambre, ¿no? Una organización, lo típico sería, o sea, lo que las personas quieren es, vamos a combatir el hambre en nuestro país, y lo típico sería mediante despensas, ¿no? O sea, que no hay más tradicional y típico que eso. Pero una forma en la que no esperaban sería tal vez,
vamos a combatir el hambre en México enseñando a las personas a producir su propia comida, ¿no? Ok. O sea, entonces eso es, o sea, algo que para las personas es totalmente conocido, o sea, es un problema establecido que tenemos que combatir el hambre, pero Sí. ofrecer nuestra forma de hacerlo de una manera que no esperaban. Ya. Ok, mil gracias. A ver, ¿a los demás también les queda claro eso? Es buena pregunta. Y es importante decirlo porque muchas veces nosotros se nos olvida que lo que hacemos en nuestras organizaciones probablemente sí tenemos un factor diferencial, ¿no? De otras organizaciones. Entonces, a lo que voy es cuando yo hablo de que tenemos que encontrar una idea, ¿no? O sea, porque las palabras son básicamente las ideas, que tengamos muy claro cuál es nuestra idea, qué es la buena idea que aporta nuestra organización a la sociedad. Y eso nada más son 2 estrategias de cómo comunicarlo. Entonces, en proyectos justo se trata de eso, o sea, reconocer que cuando tú subes un proyecto a la plataforma de crowdfunding o cuando tú haces tu página de la organización, ofrecer algo más allá de describir tu proyecto. O sea, lo típico es decir, ¿qué hacemos, cómo lo hacemos? Y si tú quieres construir una narrativa que impacte a las personas en tu página de crowdfunding, entonces empieza con tu para qué, o más bien ponte en los zapatos de la audiencia y pregunta, ¿qué problema tiene mi audiencia y cómo nosotros respondemos a ese problema de una manera que no esperaban? Entonces es ampliar esa idea. Si eres banco de alimentos, por ejemplo, entonces dices, ¿sabes qué? Nosotros abonamos a que todas las familias tengan alimentos y nutrición necesaria, pero no lo hacemos de la manera que tú, nosotros no damos despensas, nosotros no hacemos esto, en cambio nosotros sí hacemos esto, ¿no? Entonces es ir directo a utilizar tus palabras para construir esa forma de que nosotros estamos ofreciendo algo que no esperabas. Y en tus comunicaciones, cuando preparas materiales, yo creo que el chiste aquí es no responder a la pregunta, ¿por qué esto no es importante? Sino responder a la pregunta, ¿qué quiero que las personas sientan o qué quiero que las personas demuestran de sí cuando aportan? Porque cuando nosotros hablamos del porqué de las cosas, estamos hablando de valores, de compromisos, de creencias a fondo de las personas. Entonces, en nuestras comunicaciones podemos conectar con ese qué, con ese para qué. En vez de simplemente decir qué hacemos, debemos decir por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y cómo queremos que las personas sienten con este por qué o para qué. Y el ejemplo aquí perfecto es en este Centro Moore que hicieron una campaña hace un par de años. En muchísimas de sus comunicaciones, nuestro compromiso con la nutrición es parte de nuestro sueño, una Guatemala con niños sanos. Y para muchas organizaciones, esto parecería obvio. O sea, dirían, pues, ¿por qué lo tenemos que decir? Nuestro nombre lo dice, nuestra misión lo dice. Pero nos olvidamos de que las palabras son poderosas y nosotros tenemos que utilizar nuestras palabras para comunicar efectivamente con las personas el valor a fondo de por qué hacemos el trabajo que hacemos. Y en este caso de Centro Moore, el valor a fondo fue, soñamos con una Guatemala con niños sanos. Tú tal vez olvidas de eso en tu trabajo diario, porque estás inmerso, son las aguas en las que nadas. Pero que si queremos comunicaciones poderosas, tenemos que regresar a la esencia, encontrar en una frase corta cómo captar esa idea poderosa de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, si estás anotando, si estás hoy pensando cómo se aplica para mí, el reto sería a ver si puedes utilizar ese machote, ¿no? Nuestro compromiso con algo, es parte de nuestro sueño, algo. Completa esa frase, pero a tu manera, para tu organización. ¿Cuál es tu compromiso? En 2 palabras o 3 palabras. ¿Cuál es tu sueño? Y si eres capaz de encontrar las palabras poderosas para describir eso, esto es un súper inicio para todos tus demás materiales de comunicación. Entonces, esto es la sección de ideas, porque si no tienes esa idea clara, va a ser muy difícil luego pues, jugar con las palabras para comunicar de manera efectiva en otros espacios. Siguiente componente del uso de las palabras es saber que cada palabra necesita tener un propósito claro. No, yo soy muy fan de este concepto matemático de que las cosas tienen que ser necesarios y suficientes. Cada palabra que utilices en un texto tiene que ser necesario, porque si no fuera necesario no lo utilizarías. Pero también tiene que ser suficiente, de que tienes que lograr comunicar suficientemente tu concepto. Puede ser que solo si tienes a las palabras necesarias te falta algo, entonces también tiene que ser suficiente. Y dentro de eso, cada palabra tiene su razón de ser, cada palabra tiene su propósito. Vamos a pensar otra vez a través de nuestra propia experiencia.
Cuando tú recibes una invitación a donar a alguna organización, quiero pensar que nosotros no solo pedimos fondos, sino también somos donantes, hemos recibido invitaciones de contribuir a otras causas, a otras organizaciones, o tal vez pensamos nada más en contenidos de lo que vemos en redes sociales o alguien que nos está vendiendo algo. Muchas veces pasamos por diferentes estados mentales, ¿no? Si el texto es muy largo, si tú abres tu WhatsApp y alguien te manda un chorro que tienes que hacer scroll para leer todo el mensaje de WhatsApp, dices, antes de ni siquiera pasar el primer párrafo, oye, eso está demasiado largo, no tengo tiempo, ¿no? Entonces tu estado mental es, me siento abrumada, ¿no? No voy a leer, estoy abrumada. Sí, a veces lees un mensaje en WhatsApp o en redes sociales y dices, ya leí, oye, ¿pero qué quieren? O sea, tu estado mental es de confusión. Alguien mandó el mensaje, pero el mensaje no fue claro y tú no entendiste qué tenías que hacer al respecto. Confusión. Si alguien te pide una aportación o una donación y tú estás pensando, pero si yo le doy de mi dinero, que me costó mucho trabajo ganar, ¿verdad? ¿Algo realmente va a cambiar en el mundo? Tu respuesta, tu estado mental es ser escéptica, ¿no? De que, oye, pues me están pidiendo, pero yo no creo que así va a suceder. Si alguien te manda una invitación y tú dices, sí, estoy de acuerdo, eso es importante, ¿no? O sea, capacitar a las mujeres, que las familias pueden hacer su propio alimento en casa, eso es importante. Pero hay otras cosas que son más importantes para mí, como la educación de jóvenes. Dices, no estoy convencida. O sea, te compra la idea teóricamente, pero no me convences que eso es para mí. Un estatus de no convencida. Y finalmente, si lees un mensaje y dices, sí, es buen proyecto, me estás convencido de que el tema es importante, que ustedes lo van a hacer de la mejor manera, me gustaría dar, pero yo no tengo suficiente dinero ahora. El estado mental es que no estás empoderada, o sea, no sientes que tu aportación pequeña podría marcar la diferencia. Esos son algunos de los estados mentales que yo he pasado cuando leo, digamos, textos inferiores, textos que no están cumpliendo todavía con el potencial de convencimiento. Ana María, ¿tú te identificas con alguna? ¿Te pasa alguna más que otras? ¿O podrías otra en la lista? Creo que a mí, luego justo regresando a mi respuesta, sí soy un poco escéptica, ¿no? O sea, como que digo, bueno, si me está diciendo que quieres 100 pesos de mí, pero que vas a hacer todo esto, me cuesta trabajo creerlo a veces. Entonces, ese sí me encuentro muchas veces con que digo, de verdad no va a hacer nada que yo de estos 100, 200 pesos y es muy fácil desmotivarme y poner un pretexto de, bueno, entonces ya, mejor no lo hago. A ver, muy bien, sí. A ver, cuéntanos en el chat si tú te identificas con alguno de esos estados mentales, alguna de esas reacciones cuando recibes invitaciones a donar fondos. En general, eso es muy común, y lo pongo así como que para nuestra checklist de las cosas que tenemos que superar cuando nosotros preparamos contenidos. O sea, si esas son las reacciones comunes, ¿cómo hacemos nosotros que nuestros textos sean, en vez de inferiores, textos superiores que sí superan esas barreras mentales de las personas? Entonces, si el estado mental es que la persona se siente abrumada, es que tu texto es demasiado largo, entonces tu tratamiento, ¿no? Si fuéramos al doctor, ¿qué te va a recetar el doctor? Pues tienes que escribir párrafos cortos y frases cortas. Si el problema es que las personas se están sintiendo confundidas, el tratamiento es planea y enhila tu texto. O sea, piensa más lógicamente acerca de la progresión lógica en tu texto y pon una llamada a la acción clara al final. Si la respuesta que tienen a tu texto es que se sienten escépticas, es porque tu texto no contenía evidencia, ¿no? Ana está buscando, pero convénceme de que sí es cierto, que sea tangible, que hay algo medible. Tienes que contar historias, tienes que compartir testimonios, tienes que lograr algo que supere ese escepticismo. Si las personas no se sienten convencidas, es que no hay una relevancia. O sea, se sienten que teóricamente en mi cabeza esto está bien, pero yo no me involucro. Entonces tienes que resaltar la relevancia de su vida. Es como decir a alguien, apóyame para combatir el hambre, y la persona dice, pero yo no paso hambre, eso no es un problema para mí. Entonces tu texto tiene que decir, a ver, no, pero ¿cómo el hecho de que ellos por allá tienen hambre, eso afecta a ti que estás del otro lado? ¿No? Y si la persona se siente no empoderada, es que el texto es demasiado poderoso. A veces justo, regresando a ese tema de ambición, cuando alguien dice, vamos a erradicar, es una ambición demasiado grande y la persona dice, no, pues con mis 200 pesos, yo no creo que voy a erradicar el hambre en el mundo.
Entonces tenemos que cambiar la forma de la narrativa para reforzar el sentido de agencia personal y la urgencia, ¿no? Bueno, con 200 pesos no vamos a erradicar el hambre en el mundo, vamos a lograr que esta familia come hoy y sus hijos vayan a la escuela, ¿no? O sea, como que regresar ese sentido de urgencia y agencia a las personas. Espero que eso tenga sentido y tal vez es algo que puedan guardar después como un pequeño checklist cuando están preparando contenidos. Y justo para ir como que aún más en detalle sobre ese tema de que cada palabra tiene que tener un significado. Cada palabra primero tiene que estar bien colocado para ayudar a superar esos estados mentales, esas resistencias. Y también tenemos que darnos cuenta que cada palabra cuenta, porque realmente escribir textos de procuración de fondos ya es un género, es un tipo de redacción o de narrativa en sí. Yo creo que cuando estábamos, yo al menos hablando de la universidad, de la escuela, nos enseñaron que había estilos de escribir como de novelas, de la literatura, había artículos informativos científicos y había tal vez artículos periodísticos, ¿no? Y esos son como que los géneros de las personas que les gustan las palabras. Y hoy en día yo creo que está cada vez más reconocido que escribir textos de procuración de fondos, de movilización de recursos, ya es un género en sí, es un tipo de escribir diferente, es sui generis. Y está cambiando, está evolucionando la forma en la que tenemos que preparar contenidos o textos de procuración de fondos. Antes, me refiero a hace 10, 20 años, cuando las personas pedían fondos, utilizaban textos muy informativos que hablaban mucho de la organización, o sea, como que poniendo luces, ¿no? Sobre todo los logros de la organización, y estaban muy impersonales. Dice, quien lee está fuera del texto. Quiere decir que no había reconocimiento que alguien estaba leyendo, que alguien estaba del otro lado de esto, ¿no? Hoy en día, los textos tienen que ser mucho más interesantes. O sea, piensa cómo las redes sociales han cambiado nuestra vida y nuestra poca capacidad de poner atención a las cosas. Si no somos interesantes o relevantes, las personas no van a leer. En vez de enfocar en la organización, tenemos que enfocarnos en valores compartidos. Y en vez de hablar de manera muy indiferente, tenemos que incluir a las personas. Tenemos que referirte a tú que estás leyendo, tú que eres parte de nuestra comunidad. Es como en la televisión, hay esa tendencia hoy en día, ¿cómo le dicen? Como romper la cuarta pared, ¿no? De que cuando alguien que está en un programa de televisión, debe hacer la cámara y hable directo a la cámara. Y es como romper ese mito de que hay un mundo si nos están hablando tú del otro lado de la pantalla. Nosotros podemos romper esa cuarta pared también en nuestras comunicaciones. Antes, los correos el copy de procuración era muy largo, con muchos detalles. Hoy en día necesitamos nada más un detalle como gancho. Antes eran muy objetivos y muy autoritarios, ¿no? De que nosotros sabemos cómo erradicar el hambre en el mundo. Hoy en día, como dijimos, todos somos escépticas, nadie vamos a creer eso. Entonces tenemos que agarrar otro tono, más casual, más cálido, y más de convencimiento y no de autoridad. Evidentemente tiene que ser muy fácil de leer a primera vista porque estamos bombardeados de contenidos en todos momentos del día y tenemos que cerrar con una llamada a la acción. Entonces, esa lista de lo que está en la columna derecha de ahora sería también como un checklist para nosotros cuando estamos preparando contenidos, asegurar que cada palabra está abonando a algo interesante, algo enfocado en valores, reconociendo el tú del donante potencial que está leyendo el texto. O sea, eso también se puede volver como un checklist de cómo sí escribir contenidos de procuración de fondos hoy en día. Y si lo fuera a reducir a un checklist aún más pequeño, primero, conciso. Cuando estamos preparando textos y contenidos, concisos, no más de 4 renglones por un párrafo. Si tienes una frase que está llena de comas, pone un punto y empieza otra frase, porque hoy en día no captamos, no leemos rápidamente si no están las frases muy cortas. Número 2, que nuestros contenidos tienen que ser humildes, en buen sentido de la palabra. Esos formas de decir nosotros como organización, déjalo al final, ¿no? O sea, primero habla de valores, primero habla de lo que tenemos en común con los donantes, primero habla del impacto que generamos y guarda ese párrafo de nosotros somos una organización que desde hace 25 años hacemos bla, 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 guárdalo para el final. Eso es lo que quiero decir con esa humildad. Y comprobado. Les pido, por favor,
prueben sus textos, prueben sus contenidos con algunas personas antes de publicarlo. Tal vez no lo logres del día a día con las redes sociales, pero si estás lanzando una nueva campaña y si vas a mandar el primer correo de lanzamiento, pruébalo antes. O sea, te va a quitar 1 hora de tu tiempo mandarlo a un par de personas y pídeles, oye, ¿qué opinas? ¿Qué sientes cuando lees ese texto? ¿A qué mensaje te prestaste atención? ¿A qué mensaje no lo entendiste? Eso, ese pequeño ejercicio de probar tu texto realmente te va a ayudar a saber qué palabras utilizar, qué palabras evitar, y cómo lograr que justo, que pasa de un mensaje o texto inferior a algo muy superior. Entonces, esa sería mi lista. No sé si ustedes tienen otras cosas que quieran agregar a la lista. Mientras van pensando en eso, voy a ceder la palabra a Ana María, porque justo a mí me tocó explicar primero que nuestras palabras tienen que ser el vestimenta de ideas. Si no tenemos una idea poderosa, las palabras van a ser débiles. Segundo, tenemos que redactar, preparar contenidos con mucha cuidado porque cada palabra tiene que tener un propósito y un sentido. Pero las palabras no existen en sí nada más de difusión. Las palabras tienen que ser parte de conversaciones. Entonces, Ana María, ¿cómo podemos pasar de difundir a entrar en conversaciones? Así es, justo no se trata solo de una conversación. Tienes que lograr esta vía de comunicación en la que pues las personas pueden estar como presentes, ¿no? Y no tiene tampoco que ser necesariamente directamente contigo. Por ejemplo, tú puedes ver algo interesante e ir con tus amigos a decir, ay, vi este post interesante o me enteré de esta organización y ya eres parte de esa conversación, ¿no? Pero pues justo lograrlo, pues hay que aprovechar esas palabras para abrir el diálogo. Y pues algo que se hace al principio, que es como este lugar como de confort, es, por eso ponemos ahí, nivel principiante, es hablar solo de la organización, hablar de una manera muy institucional, siempre con el nosotros por delante, ¿no? Nosotros hacemos, nosotros queremos y nosotros necesitamos, por ejemplo. Y pues ahí también puede dar un poquito de desconfianza. ¿Por qué? Porque al final una persona da a personas, las personas quieren ayudar a otras personas, no quieren ayudar a pagar la luz de una organización, ni quieren pensar que su dinero solo se va como a una parte de infraestructura, sino quieren saber que las personas. Y pues sí, claro que si tenemos 3 minutos más para pensar, sabemos que es algo muy importante pagar todos esos servicios, ¿no? Pero para nada crea esa conexión. Entonces regresamos al siguiente nivel, que sería el nivel básico, en donde ya estás hablando de los participantes, beneficiar a todas esas personas que están directamente trabajando y que están pues beneficiándose de tu organización, y hablas de ellas necesitan, esas personas necesitan este tipo de X, Y o Z, y así podemos dar como este impacto. Ya se vuelve algo un poco más personal, existen testimonios, puedes hablar como de una historia, así de, este es Paquito, Paquito todos los días tiene que ir caminando a su escuela, y ya puede crear algo más. Pero nosotros queremos que llegar a este nivel intermedio en el que más bien te acercas a esa persona que va a ser parte de tu comunidad, reconoces que son parte de esta ecuación, ¿no? Estas personas donantes o gift givers, como les hablamos, pues es hablar de tú formas parte en conjunto, logramos, reconocemos estos objetivos en común. Pero pues el siguiente nivel donde ya de verdad esto se crea, pues sí, una conversación, una comunicación de todos, todas, es hablar del cómo podemos, ¿no? Es crear esta relación estrecha y pues darse cuenta que es como que es parte de todo un ecosistema, ¿no? Son las personas que trabajan en la organización, son las personas que se benefician, son los donantes, son la comunidad alrededor, y demostrar que juntos como comunidad se logra algo, pues esas palabras son las que pues son muchísimo más impactantes, ¿no? Y entonces así una persona pues puede aportar con sus intereses, deseos, qué es lo que quiere, tú respondes con el trabajo de tu organización, las personas tienen un impacto y pues ahí sí se crea justo esta conversación alrededor de estas palabras, ¿no? Y pues sí sabemos que es muy fácil decir, bueno, ya crea una conversación, pero pues ¿dónde pasan esas conversaciones, no? Y ahorita aquí les compartimos este pequeño estudio que hizo una empresa que se llama Rally Corp. No le creemos al 100% porque al final ellos trabajan para, pues crean un software para mandar mensajes de texto, pero sí es una realidad, como muestra este chart, en el que el email cada vez tiene menos apertura, tiene cada vez
menos rate de conversiones y que pues ya no es ese lugar donde pasan todas las conversaciones. Claro que es muy importante, pero pues creemos que ahorita es importante impulsar estos mensajes en lugares también pues casuales como son WhatsApp, Messenger o incluso mensajes de texto donde pues puedes compartir todos estos emojis, stickers, mensajes de voz, videos y existe justo esta conversación, ¿no? Hay grupos donde también se encuentra muchísima comunidad, incluso los grupos de vecinos y grupos de ventas. Entonces ahí es donde al final debes de buscar crear estas conversaciones y como decía Anita, puedes estar en un evento, puedes estar como en diferentes espacios donde al final, donde haya personas, puedes crear estas conversaciones, ¿no? Y pues buenas ideas, también se comentaba, pues alguien que me conoce, yo voy, le pido algo, ahí yo estoy creando una conversación, ¿no? Y estoy pudiendo crear este diálogo y pues al final es buscar crear un compromiso personal, ¿no? Demostrar que es una comunidad, que no solamente es la organización pidiendo algo transaccional, sino es un lugar en el que también se escuchan estas opiniones, ¿no? Y hablando justo de cómo, o sea, cómo pueden ser estos lugares casuales e informales, pues no es también llegar un poco sin nada preparado, ¿no? Aquí tenemos 3 ideas que puedes utilizar para, pues ya tener esas, como se dice, conversation starters, ¿no? Estos puntos de decir, bueno, de aquí puedo ir jalando el hilito de la conversación y una idea pues es tener las preguntas frecuentes en lo que también esto te puedes ayudar de otras personas, ¿no? Así, a ver, lee esto, ¿qué no te quedó claro? ¿Qué sí te quedó claro? Y quizás es como, ah, bueno, pues sí entendí que apoyas en México, pero o sea, en todo México o en algún estado. Ah, no puse que era un estado, no puse una comunidad. Entonces, tener estas pequeñas preguntas frecuentes y, por ejemplo, en un proyecto de crowdfunding, puedes como todo leerlo y decir, quizás aquí podremos explicar un poquito más y ahí es donde se pueden abrir estos diálogos, ¿no? Igual, donde se pueden hacer, pues en las conversaciones de WhatsApp o en un guión telefónico donde sabemos que no a todos nos gusta levantar el teléfono, marcar, también no a todos nos gusta recibir llamadas, pero de verdad es un lugar en el que se puede crear esta conexión uno a uno y pues sí, si sabes que hay personas en tu audiencia que sí te podrían levantar el teléfono y tomarse esos 2 minutos para escucharte y para crear ese diálogo, tener esa estructura de un guión y saber qué decir y cuándo decir esta parte y qué información es la más importante, también te puede dar esa, pues sí, al final esa seguridad, ¿no? Y también en la conversación de WhatsApp, pues te puedes tener listos ahí unas imágenes, unos videitos y ya si dices, ah, esto es momento de ponerle, mira lo que hago. Entonces, pues sí, estructurar al final, justo claro que tenemos esta parte de arte, de las conexiones humanas, pero siempre ayuda a tener esa parte un poquito más racional y preparada. Súper, muchas gracias. Y efectivamente, yo creo que hasta puede doler saber que tendríamos que hacer todo eso, pero sí funciona. Si queremos ser efectivas en nuestra comunicación, tenemos que prepararnos desde antes, ¿no? Porque justo, o sea, lo que nos sale espontáneamente de la boca tal vez no es la mejor manera de comunicar lo que estamos haciendo. Y si hemos hecho la inversión de tiempo, como dice Ana, en entender esas preguntas frecuentes y tener como guiones y ideas preparadas, naturalmente nos vamos a expresar mejor aún en esos momentos espontáneos, cuando estamos frente a las personas, cuando tenemos la oportunidad de mandar un mensaje de WhatsApp. Así que muchas gracias, Ana. Listo, esas son nuestras 3 ideas de cómo utilizar mejor las palabras, de cómo ser más efectiva en nuestra comunicación. Me gustaría saber si ustedes tienen preguntas o dudas. Ahorita voy a quitar la presentación y abrir como espacio de conversación. Nada más como recordatorio, esto es parte de una secuencia de capacitaciones que estamos llamando siguiente nivel, justo para organizaciones que ya han hecho campañas, pero quieren seguir puliendo, optimizando su capacidad para utilizar medios digitales para recaudar fondos. Entonces vamos a reunir después del verano en septiembre, octubre y noviembre con 3 sesiones más para que estén atentas. De campañas, porque muchas veces nos preguntan, ¿qué sigue? Bueno, en septiembre vamos a tener una campaña que se llama Comunidad de Movimiento. Es la segunda vez que tenemos esa campaña específicamente para organizaciones que están apoyando o incidiendo en temas de migración. Y luego, como siempre, a final del año tendremos nuestra campaña de Latinx Give, que es en el mes de noviembre, y que coincide con Giving Tuesday o con Un Día para Dar.
Entonces, esto nada más un aviso de las próximas oportunidades, aunque como ustedes saben, pueden utilizar HipGive los 365 días del año, no tienen que esperar que haya una campaña especial si quieren lanzar su propia campaña de crowdfunding y también para hacer su página de la organización. Y vamos a mandar esta presentación después, entonces pues aquí están nuestros datos de contacto si tienen alguna pregunta o duda que ahorita no se les ocurre y hoy en la tarde están manejando y dicen, se me olvidó preguntar, pues siempre estamos a sus órdenes. Mi correo es anita@hipfunds.org y el correo general es hipgive@hipfunds.org. Pero voy a quitar esto y me encantaría escucharles. No sé si hay preguntas en primer lugar o si no, algo que hayamos compartido hoy en la sesión que les ha parecido sorprendente o retador. Adelante, Miriam. Hola, yo tengo una pregunta. Es que dan información muy interesante y creo que justamente en nuestra organización estamos en ese momento de reacomodar nuestras narrativas, no solamente para las campañas, sino para nuestra propia comunicación. Entonces, pues hoy hemos estado hablando en torno a las palabras, ¿no? Y nos ha surgido un poco la duda si de pronto tenemos que traducir algunos términos, ¿no? O sea, esta comunicación basada desde la organización, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, desarrollo comunitario, ¿no? Que a lo mejor muchas personas no entienden lo que es o solamente intuyen. Entonces, la pregunta va, ¿si hay que traducir estos términos o no hay que subestimar a nuestros públicos también? O sea, Buena ¿qué pregunta. podemos hacer? Yo creo que en un término tan amplio como desarrollo comunitario, el reto es que hay muchas formas de interpretarlo, ¿no? Entonces yo sugiero que ustedes hagan su propia definición. Cuando nosotros hablamos de desarrollo comunitario, eso significa y encuentra una frase, ¿no? Porque para unas personas desarrollo comunitario es, no sé, abrir oportunidades económicas y para otras personas es desde un punto de vista antropológico y es el nivel de participación de las personas y los procesos democráticos en la comunidad. Y para otras personas es que llega y alguien construye una escuela en la comunidad, ¿no? Entonces ustedes podrían utilizar la frase desarrollo comunitario, pero como nombre, ponle un apellido. Ponle una frase que describe qué significa eso para ustedes. ¿Sí? ¿Tiene sentido así, Miriam? Sí, gracias. Creo que sí hay que ir pues eso, ¿no? Es un trabajo de reescribir muchas veces textos y términos que utilizamos de manera común y cotidiana nosotras dentro de la organización, pero que finalmente, y para nosotros tiene un sentido, ¿no? Pero para afuera, no. Entonces, creo que Y es una manera tal vez de refrescar eso es hacer la pregunta, ¿qué significa el desarrollo comunitario en el siglo XXI? ¿No? ¿O qué significa el desarrollo comunitario en nuestro estado? ¿No? Y como que empezar o sea, la cosa es que ustedes no es subestimar a la audiencia, pero pues darte cuenta que eso es importante para la emisión en redes sociales, en sus boletines, o sea, siempre dejar una sección de qué significa esto, cuál es nuestra manera de abordar esto, ¿no? Como que sí insertar esa parte de educación de tu comunidad acerca de los términos que están utilizando, ¿no? Y que también nos puede dar como una identidad, perdón. Sí, o justo sea, iba que a es decir como esto, también encuentra una parte forma del... diferente. Ajá. Encuentra una manera de, si tú pensabas que desarrollo comunitario era X, aquí es Y, ¿no? Y revertir esa idea de cómo se hace. Me acuerdo mucho a una organización que hace combate a la corrupción, y ellos, su frase era, si tú pensabas que combate a la corrupción, la respuesta es la transparencia, no, la respuesta es comunidad. ¿No? Entonces estaban diciendo como que el nivel básico son intervenciones así, pero nuestra intervención es de otro nivel. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. De hecho, es un ejemplo de muchos, ¿no? De muchas palabras que hay que replantear y trabajar. Muchas gracias, Anita. Por nada, espero que sirva. ¿Quién más? Preguntas, dudas. Reflexiones también son bienvenidas. ¿Se quedaron con algún reto? ¿Algo que apuntaron, que dijeron, así como Miriam, o sea, tenemos el reto de hacer esto en nuestra organización? Cuénteme qué apuntaron como su reto. Adelante, Laura, te escuchamos.
Sí, muchas gracias. Yo sí anoté esta parte de las primeras diapositivas respecto de poner en el centro el por qué. Creo que como en esta dinámica que a veces se tiene de, bueno, la organización hace, trabaja, ya parece como, ahora sí que un machote que utilizamos en muchos espacios. Entonces, el hecho de cambiarlo, ahí más bien el ejercicio o el reto será, bueno, ponernos a trabajar en ver cómo podemos cambiar el lugar para no decir solamente como esta parte de qué, sino Sí. poner el por qué se hace. Una forma muy fácil de hacer eso es, cuando presentes la organización, empezar con la frase nosotros creemos. Ok. Nosotros ok. creemos que, a ver, en el caso de tu organización, ¿cómo podrías terminar esa frase? Ajá, nosotros creemos que las personas migrantes traen beneficio y desarrollo compartido a las comunidades de acogida. Digo, no sé si también Ok. ya ahí empiezo a incluir estas definiciones que decíamos al inicio de... Y bueno, y ahí también es, eso sonó un poquito técnico, entonces siguiente paso es a ver cómo lo ponemos en lenguaje coloquial para dar algo a las personas no esperan. No, nosotros creemos que cada persona, independientemente de su procedencia, puede aportar algo al lugar donde reside, ¿no? O sea, como que irlo bajando a una frase más poderosa, pero justo ahí está la idea, ¿no? O sea, la esencia, esa creencia que cada persona aporta. Está Muchas genial. gracias. ¿Quién más? ¿Reflexiones? ¿Retos? Adelante, Alma. Bueno, yo sí, me parece muy interesante. Estoy, la verdad, así, un poco choqueada porque sí es mucha información que para mí es como nueva, ¿no? En esta temática en la que nosotros trabajamos de la colectiva de sobrevivientes de feminicidio, a mí me parece muy interesante todo esto que plantea para que podamos hacer una narrativa o hacer un convencimiento de un público o sea, aquí hay mucho rechazo, ¿no? Hay muchas personas que no quieren escuchar hablar de eso hasta que les pasa o le pasa a alguien cercano, ¿no? Entonces creo que es bien importante todo lo que nos están diciendo. O sea, me está haciendo así como que, la ardillita anda corriendo, porque realmente nos hace falta tener este tipo de comunicados que sean sensibles para todas las personas. O sea, no tenemos que acercarnos solo a las mujeres, ¿no? A todos, a todos. O sea, tenemos realmente que hacer una sensibilización para que podamos convencer a los demás de que cuidar a las mujeres, pues es cuidarse a todos, ¿no? Cuidar hombres, cuidar niños, cuidar todos. Entonces, yo eso es más que nada la reflexión. Yo creo que me llevo con la tarea de todo, de hacer todo el análisis. No soy yo quien hace realmente todo este trabajo. Ahorita no está Ana, pero Ana hace muy buenas descripciones y hace un gran trabajo. Realmente todo esto que se logró con la campaña de Hip Hip fue gracias, yo creo que a su forma de escribir. Y justamente estamos buscando crear un libro. Entonces, si ese libro creo que está muy bien que podamos utilizar todas estas herramientas para poder utilizarlas, una parte, no toda, ¿no? Una parte de eso en lo que vamos a transmitir en este libro. Entonces, pues les agradezco mucho y les quería compartir mi sentir más que nada. ¿Sí? Gracias. Qué bueno, gracias. Y ahí lo que voy pensando es algo muy importante que tú hablabas de la audiencia. O sea, ahorita nos hemos clavado con temas de palabras y construcción de ideas y todo, pero todo es en función de tu audiencia. Y en tu caso va a ser muy diferente contenidos que están dirigidos a mujeres que han sobrevivido, que mujeres que están conscientes de una cierta parte racional de su cabeza, pero no han vivido nada parecido. Y por el otro lado, hombres, ¿no? Entonces, bueno, hay dos tipos de hombres también con diferentes experiencias, pero justo, todo esto va con el disclaimer de que todo en función de tu audiencia, porque eso afecta mucho. Estoy leyendo también aquí en el chat. Miriam pregunta si hay cursos o libros en español sobre narrativas. No sé, María, si tú tienes algunas fuentes de información. Ana María es la que está más conectada a temas de redes sociales y tendencias de comunicación en español. Vanessa dice, el reto para nosotros es ser más específico en lo que queremos transmitirle al posible donante y confirmarle con hechos el impacto. Sí, y justo eso, o sea, solemos hablar mucho de
de lo que hacemos y olvidamos que es aún más importante ilustrar el impacto con palabras y con testimonios y utilizar las palabras de esa manera también. Y me gusta lo que dices, Vanessa, para que logre sentirse seguro y orgulloso. Cómo, lo comentamos también arriba esa parte, cómo conectas, cómo inspiras emociones a través de tus palabras. Muchas veces, Ana y yo pasamos revisando los proyectos que llegan a la plataforma y yo creo que, a ver Ana, si estoy en lo correcto, como reflexión número 1 es, ese texto es muy informativo y poco emotivo. Porque se dedican a decir que, y no hay esas pequeñas cosas de no te sentirías feliz si algún día podríamos hacer eso, o tú también puedes sentirte parte de esto, ¿no? O sea, son pequeñas frases que podemos ir agregando para darle el equilibrio al texto informativo, subirle el contenido emotivo también, utilizando adjetivos, refiriéndonos a emociones directamente, como orgullo, como felicidad, como satisfacción, como crecimiento, etcétera, ¿no? Adelante, Miriam. Ay, perdón, es que tengo muchas dudas. Adelante, Esperaba con para mucha eso estamos. emoción este espacio. Por ejemplo, cuando hablamos de justo esto que decía Vanessa, de ilustrar y mostrar, ¿no? Como a dónde van a dar también los recursos, tengo esa duda. O sea, por ejemplo, entiendo que un testimonio es como mucho más personal, más cálido, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas comunicaciones también será importante de pronto mostrar un poco de gráficas, de a cuántas personas hemos llegado, no sé, como datos más duros en torno al propio proyecto que se puedan representar no solo con un testimonio, sino también a lo mejor con pues una ilustración de estos datos. Es una muy buena pregunta, da para mucho más, pero yo pregunto aquí al grupo, piensen en la última vez que dieron una donación y qué fue lo que les inspiró en ese momento a hacer esa donación. ¿Fue porque vieron algo informativo de gráficas, de números? ¿Fue porque leyeron una historia o vieron una fotografía? ¿Fue porque alguien les pidió y no querían decir no en tu cara? O sea, ¿qué fue lo que les motivó a dar la última vez la donación? Yo estoy pensando, y yo la última vez que doné, hace un mes, aparte de lo que tengo algunas cosas recurrentes, es que me hablaron por teléfono 3 veces. Y me dio pena ya decirle no a la persona que ya había invertido 3 llamadas en mí. Entonces dije, sí, está bien, yo dono, ya entré en línea y completé mi donación. Entonces, en mi caso, en mi motivo por donar, no les pregunté, era para comprar colchones para una casa hogar. Y no les pregunté cuántos niños, no les pregunté cuánto cuesta el colchón, no les pedí su informe anual. O sea, era el contacto humano. Entonces, yo, de todo el tiempo que he trabajado en el sector, pienso que las personas dan porque les pedimos. Y simplemente ese contacto humano. Segundo, damos cuando sentimos emoción de que nuestra aportación va a hacer algún cambio. Y 3, aportamos con la cabeza muy pocas veces. Creo que esa información de gráficas nos abre la puerta a pensar que una organización podría ser confiable, pero no es lo que nos hace donar en ese momento. O sea, la información de gráficas de números es como el piso. Tienes que tener ese piso para que las personas te acepten la llamada, te siguen en redes sociales, lo que fuera. Pero ese piso de información no inspira donaciones. Tienes que ir más allá. Muchísimas gracias. ¿Tiene sentido? ¿Los demás qué opinan? ¿Ustedes han logrado donaciones gracias a un súper informe anual? No sé, Ana también dice, me preguntaron. A ver, adelante, sí. Yo no sé qué tanto, o sea, porque, por ejemplo, hay como bien dices, hay varias formas en las cuales las organizaciones se allegan de estos recursos y una de ellas es, bueno, insisto, hasta que realmente se cumple. Claro, ahí también creería que tiene que ver un poco con la misma organización, o sea, no sé qué tanto. Luego ves a Greenpeace en algunos, en algunos establecimientos y corres. O bueno, al menos yo lo hago, ¿no? Como de manera muy personal, porque pueden resultar así como, ay, oye, pero ¿cuánto te gastas en una comida y que no puedas dar? Entonces, ya eso es, o sea, como ese nivel de solicitar el dinero, pero
amenazándome casi de por qué te estás comprando una coca y no me puedes dar a mí 100 pesos. Eso a mí en realidad no me gusta. O cuando están igual personas en la calle y me atravieso, lo siento, pero sí, a mí esa forma de solicitar donaciones no me gusta mucho, pero claro, siguen porque al final les ha resultado también, ¿no? Sí, pero tienes razón. Y no es una estrategia que va a servir a todo el mundo, ¿no? Hacer el face to face y ese tipo de cosas. Entonces, es buena reflexión, Laura, definitivamente. Y regresando un poco a ese tema, o sea, yo no hubiera dado a la organización que me pidió para los colchones si no hubiera conocido antes quién es Sónica, ¿no? Entonces, justo como dice Miriam, o sea, tenía que tener cierta información yo para tener nivel de confianza básica para así responderle la solicitud. Me encanta la conversación que están haciendo aquí en el chat. Como dice Almardosa, también, o sea, esa información sirve para mantener en contacto, ¿no? Para mantener la relación con alguien, ya que donó, o sea, tiene su lugar esa información, esas gráficas, esos números, pero no necesariamente va a ser lo que inspira la donación en cierto momento. Y Gabriele dice que sí es difícil porque muchas veces como organizaciones somos todólogos. Entonces hay que tener como cierta constancia y eso también es cierto, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que construir esas narrativas no es de un día para otro. Es un cambio cultural en la organización. Pensar cómo hablamos de lo que hacemos. Y yo que he hecho muchos procesos de consultoría en comunicación, es un proceso a mediano plazo de hacer primero ese lluvia de ideas de qué tenemos que cambiar, cómo queremos comunicar, qué palabras queremos usar, qué palabras no. Y luego tienes que justificarlo a tus superiores, la dirección, el consejo, y una vez teniendo aprobaciones, lo tienes que bajar otra vez a todo el equipo de colaboradores. O sea, es un proceso, pero mi reto, mi invitación para ustedes es lo que está dentro de su alcance, en ese cambio de cultura, de cuidar las palabras, de escoger palabras poderosas, de adaptar ahora sí nuestra comunicación al siglo XXI, lo tenemos que hacer, porque si no el tiempo que invertimos en comunicación, pues va a ser tiempo perdido si no estamos actualizando, utilizando esas nuevas técnicas. Quiero ser respetuoso de su tiempo, sé que ya pasamos tantito la hora, pero espero de verdad que esta sesión les haya servido. Gracias por los comentarios, tanto micrófono como las personas que han contribuido en el chat. La verdad, pues muy enriquecedor, yo creo que también para mí, para Ana María, ¿no? De saber cómo están sintiendo ustedes, dónde están los retos y las oportunidades. Muchas gracias. Siempre estamos a sus órdenes, por el mail, como comentamos, si quieren dar seguimiento a alguna idea, con mucho gusto. Y esperamos que se animan a utilizar el poder de las palabras en sus siguientes campañas. Muchas gracias por unirse, gracias por todos los comentarios y participación. Les vamos a mandar el correo con toda la información y pues también estén atentas porque ahí también compartimos información sobre nuestras siguientes campañas y cómo pueden ser parte de ellas. Así que mil gracias y nos vemos en septiembre para el siguiente webinar del siguiente nivel. Muchas gracias, bonita tarde. Gracias. Gracias.